por cualquier razón, Moisés no los hubiese apedreado? Dime la verdad, honestamente. La razón no importa. Imagínate que Josué quería que los hebreos conociesen la cultura de los cananeos, porque Josué era, no sé, le gustó una cananea y no quería matarlos. Si Josué agarraba una diosa de los cananeos y lo hubiese traído al tabernáculo, todavía no había templo, al tabernáculo, y lo hubiese puesto allí, ¿tú crees que Moisés hubiese pensado que estaba incumpliendo Éxodo 23, sí o no? Honesto. Bueno, a ver, lo que pasa es que yo aquí, bueno, claro, caemos en lo mismo, ¿no? Interpretar qué querrá decir traer delante de mí. Solamente traer como que, ok, aquí es mi templo y me trajeron una imagen, una estatua, un ídolo delante de mí, así, en mi tierra o en mi lugar sagrado. ¿Es eso o es poner en una situación donde la persona, aparte de reconocer al Yahvé, también reconozco a este otro Dios, ¿no? Como dijo, no me acuerdo los que están conmigo o están con Yahvé, un profeta, no sé si fue Samuel, no recuerdo en este momento, disculpe. Claro, el ejemplo que te propuse, yo no te dije que Josué quería rendirle culto ni reconocerlos como Dios. Lo que Josué supuestamente quería, que el ejemplo hipotético, es que el pueblo de Israel conociese la civilización cananea y agarraba un dios cananeo, ¿verdad? Y lo traía al pueblo para que el pueblo simplemente pues conociese la civilización cananea. ¿Tú crees que Moisés hubiese entendido que se estaba incumpliendo Éxodo 23, sí o no? Yo no sé si tú sabes que los israelitas eran apedreados tan solo si tomaban una cosa de los ídolos, ¿verdad? Aunque sea por dinero, no por el ídolo como tal. Si ellos entraban a una ciudad y ellos tomaban cualquier cosa de los ídolos, literalmente la tierra se abría y se los tragaba. Entonces, Dios es celoso, no al punto tan solo de la adoración, al punto del objeto también, porque ellos lo que lo querían era para el material, porque eran de oro. Ellos no lo hacían por un tema religioso, lo hacían por un tema simplemente del material que tenían los ídolos, que eran oro. ¿Qué fue lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba? Se los tragaba la tierra. Entonces, vuelvo y repito, esos conceptos que se inventa el católico de que la idolatría que la Biblia explica es una idolatría solamente si tú le entregas el corazón a ese Dios falso, cualquier como esa, eso no existe. Cuando los hebreos le dieron culto a la serpiente de bronce, ellos no consideraban que la serpiente de bronce era un dios, ellos la consideraban una reliquia, porque sabían que era un objeto sagrado de Dios. Pero por cuanto era un culto ilegal, porque Dios no permitía ningún culto a nada que no fuese a él, ni siquiera algo que era de él, ¿qué les pasó? Es decir, el rey Ezequías, ¿qué hizo? Destruyó la serpiente de bronce. ¿Cómo le llamó a Ezequías? Cosa de bronce, es decir, simplemente basura. Entonces, tú estás teniendo conceptos que primero no están acompañados con la Biblia, porque el pueblo de Israel era hermético en eso. No era una cuestión de que tú reconoces, de que tú le quieres dar culto, de que tú le quieres poner por encima de Dios. No. Pastor, Si usted se apegaba a un Dios ajeno de cualquier razón, usted era apedreado. Ahora, la Biblia tan solo no condena el culto a los dioses, condena el culto a los muertos también. Pero ya hay dame un timing ahí. A ver, pastor. Dale. Es que trae muchas cosas a colación que pues, mire, yo no soy teólogo, pero son muy bombitas. Hombre, lo que pasó con la serpiente, le quemaron incienso, pastor. Y usted sabe que quemarle incienso, ofrecerle incienso es un reconocimiento como deidad.
Punto uno. era reconocimiento al Dios mismo, porque ellos sabían Exacto. que esto era de Dios. El acto de ofrecer, no, le quemaron incienso a la serpiente. No. Le ofrecieron incienso a la serpiente, la Sí, reconocieron como deidad, la adoraron. pero no era a la serpiente como tal, No. sino Bueno, era ahí no- ofrecerle a la serpiente incienso, era ofrecerle a Dios, porque ellos no, sabían que la serpiente se la había mandado a ser Dios. Es decir, ellos no pensaban que la serpiente era Acera, ni que la serpiente era Baal. ellos pensaron que la Ellos serpiente era una deidad. entendían que la serpiente, no, ellos sabían que la serpiente se la había mandado a ser Dios a Moisés. Por lo tanto, ellos sabían que esa serpiente era algo de Dios. Ellos los tomaron como un objeto venido de Dios y le estaban dando culto a Dios en ella. Eso es quemarle incienso a la serpiente. Eso es lo que hace la Iglesia Católica quemando el incienso en los altares. Es decir, es lo mismo. La Ofrecido a Iglesia Yahvé, Católica quema y es lo mismo que estaban haciendo los israelitas. Por ejemplo, cuando ellos hicieron el becerro de oro, el becerro de oro no era un falso Dios, ¿ok? El becerro de oro era el Dios de Israel, ¿ok? Porque dice Israel, ahí tienes a tu Dios. ok, no solo eso, que se vuelve más todavía, más fuerte todavía la cosa. Ok, vamos a ver qué es lo Pastor, que dice Aarón. Lee ok. esto, mira qué es lo que dice Aarón. Éxodo 32:5 dice, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, ok, ¿qué es esto? Ok, ¿qué pasa aquí? Toque donde no era. Ok. Ok, vamos a ver. Ok, un momentico. Ok, vamos a ver, dice. Y viendo esto, Aarón, lee el texto, por favor, para ¿Lo que leo? veas que Ok. aquí no hubo un culto a otro Dios. Aquí hubo un culto al Dios mismo. Por lo tanto, todo lo que se le ofrecía era Dios. Pero se le estaba ofreciendo a través del becerro. Y eso es lo mismo que hicieron con la serpiente, dice. Y pregonó Aarón, el sacerdote de Sí. Dios, el hermano de Moisés, mañana será fiesta para Osiris, el dios de los egipcios. No, ok, no era para Osiris, no era para un dios ajeno. Pero por cuanto, ¿verdad? Se ofreció adoración a Dios, al Dios de Israel, a través de un objeto, fue suficiente para que Moisés rompiese las tablas. ¿Tú crees que Moisés hubiese visto a los hebreos con la Pachamama? Y le hubiese... Pero, A ver, Moisés preguntó el contexto. A ver, Aarón, ¿cuál es el contexto? ¿Verdad? No, mira, Moisés, es que se iban a rebelar y se iba a perder el pueblo y Dios ama a este pueblo. Así que hay que alcanzar sus pero almas. a ver, ¿Verdad? Vamos a hacer una inculturización, ¿verdad? Vamos a inculturar. Es decir, ellos siempre han conocido, que es lo que hace el catolicismo, ellos siempre han conocido los dioses que son en forma de toro. Así que Moisés es una jugada inteligente, que es lo que ha hecho el catolicismo, ¿verdad? Que sí, entonces los aztecas es eso mismo. Si los aztecas tenían una diosa, entonces inventaron una Guadalupe. ¿Por qué? Porque era una referencia a una María india. Entonces, bueno, entonces imagínate, si los hebreos hubiesen pensado como el católico, entonces hubiese sido un desastre aquello. Pero cuando Moisés vio aquello, Moisés no preguntó el contexto, hay que ver qué hay en el corazón, le hizo un autoanálisis a ellos. No, Moisés rompió aquellas tablas porque es idolatría. Ahora, pastor, lo último que te voy a decir, ajá. en la Iglesia Católica se le da culto también a Dios en imágenes, no solo, es decir, el católico me dice, mira, nosotros las imágenes no creemos que son dioses, eso no es del todo cierto.
Hay muchas imágenes católicas de Cristo que son altamente adoradas. El Cristo negro de Guatemala. La pregunta es, ¿qué Pero tipo no, de culto se le da? La pregunta es, ¿qué tipo de culto se le da a la imagen de Cristo? ¿Qué culto de Dulia? ¿Culto de hiperdulia o culto de latría? Porque si le das culto de Dulia a la imagen de Cristo, tiene que saber que el catolicismo dice que cuando se le da culto a la imagen, se le da culto a lo que representa la imagen. Por lo tanto, le estás dando solamente un culto menor al Dios de la gloria, es decir, a Cristo. Si le estás dando hiperdulia, entonces le estás dando el culto que es referencia a María y a Cristo. Entonces, el único culto que se le puede dar conforme a la doctrina católica a la imagen de Cristo es latría. Entonces, se le da culto a una imagen que se cree que es divina, que representa la deidad. En el catolicismo la respuesta es yes, sí se hace. Entonces, el catolicismo se comete todo tipo de idolatría. Es decir, ¿se tiene imágenes que son dioses? Sí. Ahí está la imagen de Cristo. ¿Es un Dios Cristo? ¿Es Dios Cristo? Sí, es Dios Cristo. Es Dios Cristo. ¿Se cree que es una deidad? Sí, se cree que es una deidad. Nosotros también creemos que es una deidad, pero no le damos culto a la imagen de la deidad. ¿Ok? ok. Fueron muchas, de vuelta, fueron muchas preguntas. Dale, y ya vamos a terminar ya porque ya son 3 horas llevo aquí ya. Esto es una locura. Este, a ver, de vuelta, no soy quien para tener un criterio con respecto a lo que pasó allí, con respecto a la Pachamama. No, no soy quien. No tengo un concepto formado. No vaya a creer que soy guabinoso, estoy evadiendo el tema, lo conozco a profundidad. Si lo conociera, felizmente se lo dijera. Sí, y tampoco tuviera yo pelos en la lengua para decir, si allá se le ofreció un culto y todo el mundo participó del culto y genuinamente los católicos que estaban ahí reconocieron a la Pachamama como una diosa y le dieron el lugar que debería tener nuestro Dios trino, cometieron idolatría. Yo no tendría ningún problema con decirlo. Por eso soy sincero. No conozco lo que ocurrió. Puede ocurrir, puede ser el Papa un idólatra o un hipócrita. Puede serlo. Es un ser humano como todos. Bueno, más allá de lo que nosotros creemos que el ex cátedra pues está guiado por el Espíritu Santo. Así como Pedro fue un hipócrita o negó al mismo Cristo o le cortó Claro, claro. o le cortó la oreja al soldado o tenía esa personalidad de alguna otra manera que los críticos lo hacen ver como tosco, ¿no? Cuando Ananías mintió por la casa y la venta, o sea, en vez de ser pasivo allí, lo que fue directo, tajante, y el Espíritu Santo tomó la vida de estas personas, etcétera. Puede ocurrir, sí, o sea, está bien, está malísimo si fue así como ustedes lo plantean. Yo no conozco el tema a profundidad. ¿Eso negaría cosas de fe con exactitud de la Iglesia Católica? Para nada, porque la Iglesia Católica, desde Cristo mismo de alguna otra manera tiene un poco de problemas, ¿no? Ha vivido siempre en problemas en todos los siglos. Con el tema de los ídolos, de no tener dioses delante de mí, hay que ver qué significa, o sea, qué interpretación darle tener dioses o no traer dioses delante de mí, en qué contexto lo dice, o qué es lo que quiere decir, si es sencillamente traer un dios, un ídolo, una deidad falsa, como en una imagen, una estatua, un ícono, lo que sea, si se refiere específicamente a eso o hay un trasfondo, ¿no? Yo veo una evolución, por así decirlo, o un desarrollo de alguna otra manera que se expresa, me acuerdo de Pablo en este momento, ¿no? Pablo inteligentemente, astutamente, como católico él, ¿no? Como cristiano, cuando va a Atenas y ve los dioses que están allí, ¿no? Los ídolos que están ahí, Pablo sabe que son ídolos y está delante de las personas y no lo trata de ídolos, los trata de dioses. Veo que ustedes tienen muchos dioses y son muy religiosos y son personas de fe, pero ya yo encontré o ya yo conozco, ya yo sé este Dios que falta aquí, el Dios desconocido. Entonces, en ese aspecto, si uno ve la Biblia de algún otro modo, claro, yo no soy el experto en Biblia, pero uno ve el reconocimiento de los propios cristianos en momentos, en contextos, tratan a los ídolos como dioses y luego se rectifican internamente.
Pablo no fue directo. Ustedes son unos idólatras. Ustedes tienen aquí dioses falsos. Estos dioses son mentirosos. Con los paganos no les dijo eso. Al contrario, los exaltó, los llevó a la nube, pero se les metió inteligentemente para decirle, este Dios es el que está por encima de todos los dioses y es Cristo, el Dios desconocido. Ah, pero cuando le escribe a los corintios, les dice en el capítulo 8 y en el capítulo 10, no coman ni participen de lo ofrecido a los ídolos, porque nada son, ahí los desmerita, ahí sí los trata como lo que son, dioses falsos. Entonces, para directamente al punto de lo que usted trata o trae a colación, yo no vería con malos ojos, sinceramente, chequeando la historia, tanto de cómo de alguna otra manera se desarrolla y se manejan los temas, las temáticas, la teología en el Israel y en el cristianismo primitivo, a mí no se me haría extraño de que por lo menos no se lo criticaría ni al Papa ni a un pastor evangélico traer una imagen de un ídolo, llevarla a su templo y tenerla ahí y explicar lo que significaba para esa civilización, traer incluso esa civilización y verles cómo actúan, cómo hacen sus actos, cómo es su culto, cómo hacen ellos para adorarlo y verlo ahí, presenciarlo. Yo no le vería ningún problema con eso, y más conociendo la astucia de Pablo. Pablo no fue a meterles el evangelio reprochando y criticando y siendo déspota, sino siendo inteligente, ¿no? De alguna otra manera explicándole, sí, ustedes tienen estos dioses, pero este Dios está por encima de todos los dioses, Yahvé está por encima de todos los dioses, es el verdadero Dios, Dios de dioses, Rey de reyes, etcétera. Entonces, yo personalmente no lo vería mal desde ese punto de vista, ¿no? Si veo la actitud de Pablo, ¿no? Si veo que lo hablan así, pero ya, si lo llevan a un punto donde van a quitar a nuestro Dios para poner el Dios Pachamama, el Dios X, es una cosa totalmente diferente. Si Pablo dijera, no, yo voy ahora a rendirle culto y adorar y voy a reconocer a este Dios que ustedes tienen y también a Cristo, y bueno, esto aquí es un politeísmo. Son cosas totalmente, ahí sí sería criticable, ¿no? Y se iría el argumento contra ellos mismos. Entonces no tendría yo ningún problema con decir las cosas como me parece a mí que son. Puedo estar equivocado, pero veo yo que no tendría ningún problema ni sería huevinoso a evadir el tema, ¿no? Anoté varias cosas aquí. ¿Qué tipo de culto? A ver, a las imágenes. A ver, es que de vuelta aquí el catolicismo es muy frentero, o sea, muy específico. Yo no pregunté sobre el culto de las imágenes, sino a la de Cristo específicamente. Yo sé qué culto le dan a las imágenes. El culto de Dulia. Ok. A la imagen de Cristo específicamente, de Cristo. La imagen, no, o sea, una estatua de Cristo representa a Cristo, pero no es Cristo. Exacto. Así como una foto mía, así como una foto mía me veo yo, soy yo, o sea, me representa a mí, pero no soy yo. Ok, entonces la pregunta mía es: el católico a quien le da la tría es al pan consagrado. O sea, si nosotros queremos criticar al catolicismo, si nosotros queremos verdaderamente enfocarnos lo que verdaderamente creen los católicos y donde verdaderamente si sería un error garrafal, es en el tema de que verdaderamente no son las imágenes, no son los santos, es la Eucaristía. El católico lo que verdaderamente adora, o sea, hablo en creencia interna, en reconocimiento y en actitud y en acción y en incluso hasta postrarse precediendo el reconocimiento de la adoración, es a la Eucaristía, al pan consagrado. Ok, no ahora no estoy hablando de la Eucaristía. Bien. No, yo tampoco, pero yo estoy hablando de la adoración. La imagen, sí, vuelvo. La imagen de Cristo. Ok. ¿Qué tipo de culto se le da a la imagen de Cristo? Es mi pregunta. ¿Se le da el culto de Dulia? ¿Se le da el culto de hiperdulia? ¿O se le da el culto de la tría? Imagen de Cristo. Es decir, el Cristo negro de Guatemala. Ok, ya esa imagen que se le da cantidad de culto, que van gentes ahí, estas cosas. Ok. ¿Cuál es el culto que se le da a la imagen de Cristo? A la imagen como tal, por lo menos, suponiendo que este Cristo que está aquí, a ver si lo puedo enfocar. Ok, a este Cristo, a esta imagen, podría ser una dulia,
que se le dé, pero no se reconoce. O sea, esta imagen, este pedacito de metal no es Dios como tal, no es Cristo como tal, es una representación de ello. Ok, Es que, de vuelta, vamos a suponer, mire, aquí te conoce, para poner, mire, al católico le pone una hostia consagrada y le pone esta imagen, ahí me desenfoco, aquí, esta imagen de Cristo. Él no le da culto de latría a esta imagen de Cristo. Él le da culto de latría es a la hostia consagrada. A esto, Julia, respeto, lo que usted quiera, pero no reconoce que es una imagen de Dios, más no es, o sea, una estatuilla, lo que usted quiera decirle, pero no es Dios en sí, así como buscar una foto. Ya me hago entender. A ver si te entiendo. A ver si, claro, yo te entiendo muy bien. No estoy de acuerdo, pero sí te entiendo. Entonces, lo que tú me estás queriendo decir es que a la imagen de Cristo se le da un culto exactamente igual que a la imagen de un santo, es decir, no sé, del Papa Juan Pablo II. Es decir, no hay diferencia ninguna. No, espera, termina la pregunta. Ok. Tú me estás queriendo decir, tú me dijiste que se le daba Dulia. Ok. Entonces, Dulia también se le da a la imagen de Juan Pablo. Pongo aquí Dulia, imagen de Cristo, Dulia, imagen de Juan Pablo. Entonces, tú estás queriendo decir que a la imagen de Cristo Salvador se le da igual culto que a la imagen de Juan Pablo II. Dime sí o no. A ver. Claro que ya la respuesta es sí, porque tú me dijiste que se le daba Dulia. Y a la imagen de Juan Pablo se le da Dulia también, porque en la doctrina católica, ¿verdad? A las imágenes se le brinda culto de Dulia, veneración. Entonces, mi pregunta es sencilla y simplemente es para que tú me repitas lo que ya debes de decir, a no ser que te quieras contradecir, porque ya dijiste que se le daba Dulia. Estoy tratando de entenderlo. La pregunta es, ¿se le da el mismo culto a la imagen de Cristo Salvador que a la imagen de Juan Pablo II, sí o no? Teóricamente sí. Teóricamente sí, pero yo también tengo que reconocer que como católico no es lo mismo, no me sucede a mí lo mismo ver una imagen de Cristo que la de un santo. O sea, a ver, explico esto. Pongo una analogía. No me da lo mismo ver la foto de una amiga que la de mi novia. O sea, a ver, pero a fin de cuentas, en la realidad, ¿qué? Ambas son ¿qué? Dos fotografías. No son más de allí. Me hago entender, por ambas las respeto, etcétera, pero no me produce a mí lo mismo. Pero eso no significa que lo que representan esas imágenes no hay una diferencia. Una imagen de Cristo representa a Cristo que es nuestro Dios, ¿no? Y una imagen de la Virgen María representa a la Madre de nuestro Dios. Entonces, en ese sentido, el trasfondo es ese reconocimiento que uno ve al ver la imagen, pero en sí la imagen no es más que llevarme o de alguna otra manera. Bien, lo que tú me estás diciendo a mí, es que tú sí le estás dando culto de la esa imagen porque tú estás reconociendo que esa imagen no es un simple hombre. Es decir, no representa a un simple hombre. Es que ahí está, representación. Tú entiendes que esa imagen representa al Dios verdadero. Como Pablo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero, ¿qué concepto? ¿Cómo diferencia usted? Perdón, aquí, pastor, disculpe. ¿Qué entiende usted? Si yo le respondiera, si le diera este razonamiento, una cosa es lo que me representa, otra cosa es lo que es. Por ejemplo, una foto representa a mi mamá, pero la foto no es mi mamá, en el sentido estricto que es un papel. O sea, tangiblemente, palpablemente es un papel Kodak, un papel de foto. No sé qué nombre tendrá, no me acuerdo. ¿Verdad? En sí es un papel. No es la persona en sí. Así como que este Cristo, este crucifijo que está aquí es Cristo,
en el sentido de que representa a Cristo, es una imagen de Cristo, pero no es Cristo. Eso no cree el católico. O sea, no es más que un pedazo de metal que se hace como especie de una imagen de un Cristo crucificado, pero no es Ok. Cristo en sí, representa a Cristo. Entonces, en este caso yo le pregunto, ¿qué entiende usted por representar versus es? Porque la imagen representa, más no es. Entonces, no sé si es que no estoy entendiendo ese concepto de cómo usted lo maneja. Ok. Bueno, primeramente tienes que un poco leer lo que es la doctrina católica, Ok. porque la doctrina católica dice que el culto a la imagen es el culto a lo que la imagen representa. Es decir, no es el culto a la imagen como tal. La Iglesia Católica Exacto. no tiene, entonces, exactamente. Entonces, cuando tú le das culto a la imagen de Cristo, tú le tienes que estar dando culto a la tría, porque tú no le estás dando el culto a lo material, ¿verdad? Y Ujú. lo material es solo lo que representa. Tú le estás dando culto a lo que ella representa, Cristo. Así que cuando tú te arrodillas delante de la imagen de Cristo, usted le tiene que estar dando la tría. ¿Por qué razón? Porque esa imagen representa a Dios. No le Pero, puedes estar dando el mismo culto que la imagen de Juan Pablo II, porque la pero, imagen de Juan Pablo II no representa a Dios, representa a un simple hombre. pero, ¿Ok? a ver, es lo que yo estoy diciendo, pastor. De vuelta, no quiero llevarle la contraria en el sentido estricto de que usted me ve aquí como pernicioso, pero es exactamente lo que le estoy diciendo. O sea, cuando yo veo la imagen de Cristo y yo le oro a Cristo, le pido a Cristo, yo estoy reconociendo a Cristo como Dios, pero Entonces tú estás no a reconociendo, la imagen. No, si escuche, tú lo pero estás, de vuelta, claro, de vuelta. Es que, como usted lo explica, a ver si es que yo, ajá, dentro de mis limitaciones voy a tratar de entenderlo. Como usted lo hace ver, usted pareciera que nosotros, o usted no diferencia entre la imagen y lo que representa la imagen, o en su defecto, da a entender que nosotros cuando damos culto de la tría, se la hacemos a la imagen y no a lo que representa la imagen. No sé si me hago entender. Por ejemplo, yo cuando veo la imagen de Cristo, yo de alguna otra manera tengo como conexión con Cristo. Y yo estoy reconociendo a Cristo como mi Señor, lo estoy adorando, pero no a la imagen como tal y a su materialidad, a su tangibilidad. Es lo que yo trato de explicarle. Le hice la analogía con la foto. Yo puedo besar la foto, pero no estoy besando la foto de mi mujer, pero yo no estoy besando a mi mujer, estoy besando un pedazo de papel. claro, claro. Yo no El estoy, problema es yo que en mi el problema, conciencia, yo no creo ningún sí, católico, yo no creo que ningún católico, ni ninguna persona, para poner un católico aquí y a una persona del mundo acá en el ejemplo que voy a hacer, yo no creo que ningún católico al besar el crucifijo está creyendo que está besando a Cristo, literalmente la sí, persona de Cristo. Así como no creo que ninguna persona, ni usted, al besar la foto de su esposa, está creyendo usted que está besando a la persona de su esposa, más que a la foto. claro, Entonces, claro, claro. yo creo que no estoy diciendo nada contrario a lo que verdaderamente explica el catolicismo. Claro, Entonces, no. no adoramos las imágenes. No, no, sí estás diciendo algo totalmente contrario. Es decir, Ok, ok, tú estás ideándote una teología que decir que es tuya. ok. Lo que dice la doctrina católica, es el Concilio de Trento y Concilio de Nicea segundo, A o ver. literalmente dice que quien no adore la imagen de Cristo Salvador no vea su segunda venida, es decir, la parucía, de que no adore la imagen de Cristo Salvador. El culto es a la imagen, no al ser que representa la imagen solamente. ¿Ok? Y eso te lo puedo buscar un momentico aquí, ¿verdad? Eso es Concilio de Trento. Uy, son mis 48, tardísimo. Ok, bueno, tú lo puedes buscar un poquito después, ¿verdad? Puedes leer los cánones del Concilio de Trento respecto a las imágenes. Quien no adore la imagen de Cristo Salvador no vea su venida. Ok, aquí tendría que buscar yo
el Concilio de Trento para ver entonces qué es lo que dice. Ok, vamos a ver, aquí está. Ok, esto está en los foros católicos. Bien. Ok, eso fue Concilio de Constantinopla. Ok, cuarto Concilio de Constantinopla. Te voy a buscar aquí una página católico. Segundo, Ok, pastor, para se me que te está diga quedando sí. Ok, sí, no hay problema. el Ok, es el Canon 8. Vamos, esto es catholic.net. Ok, vamos a ver. Bien, esto es Canon 8, Concilio IV de Constantinopla. Y esto se repite en el Concilio de Trento también. Dice, decretamos, no sé si lo estás viendo. Ah, no lo estoy poniendo ahí en pantalla. Ok. Canon 8, Concilio de Constantinopla. A ver, ok, bien. Uno más grande todavía. Para que se va. Vamos a ver si lo puedo. Oh, un poquito más chiquito. Ok. Dice. Decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo, liberado de Sabeoto, sea adorada, prosconeo, con igual honor a la de los libros sagrados de los evangelios, porque así como el sentido de las sílabas en el libro se ponen todos considerados así la operación de los colores de la imagen, sabios, ignorantes, todos percibirán, dice, bien, dice aquí, dice, si alguno pues no adora la imagen, entonces el culto sí es a la imagen, no es tan solo a lo que la imagen representa. Dice, no vea su forma